tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuri Coco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que son súper interesantes. Y un día pensé, ¿por qué no les llamo, les hago preguntas, una entrevista, les pregunto, ¿qué hacéis? ¿Qué no hacéis? Amigos con Talento. Bueno, para cada entrevista me encanta vestirme acorde a esa entrevista. Hoy vamos a hablar con una arpista. Entonces, no sabíamos si iba a poder tener su arpa o no. Entonces, yo, como soy tan creativa, sabéis lo creativa que soy, me he hecho mi propia arpa. Me encanta. Y reciclada, porque esta arpa, no sé, bueno, ¿reconocéis el arco del disfraz que me hice con la entrevista de Marina de Pocahontas? Y estos cordones son de otro disfraz que todavía no lo habéis visto, que también ya veréis para qué. Así que, pues, si acaso no tiene el arpa, tengo aquí mi guitarra. Yo estoy muy musical hoy, así que creo que va a ir bien. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Pido un like, un seguirme, pero si no queréis seguirme, me da igual. Haced lo que queráis, ya es que me da igual. Bueno, estamos con Alba Asensi, os comenté, es una artista, una cantante fabulosa, nos va a contar lo que es todo este mundo del arpa y nada, voy a ver si le gusta mi arpa. Voy a darle paso. Buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien, Mira, pues contenta. ayer lo intentamos y no pudo ser, así que hoy a ver si se nos da bien y podemos hacerlo. ¿Te ha gustado mi arpa? ¿Cómo Me la gusta ves? mucho, muy original. Las cuerdas están un poco descensadas, pero, Vale. Ay, mira, se acaba de caer pero una. Bueno, tendría que afinarlo. Bueno, bromas al lado. Bienvenida a este programa que me he inventado. Muchas gracias por regalarme estos 30 minutos que vamos a estar. Y mi primera pregunta, como siempre, a todos los invitados es, ¿qué tal has vivido esta pandemia, esta locura que hemos vivido todos? ¿Has estado bien? Cuéntanos un poco tu experiencia. pues muchas gracias por invitarme a este mundo que has creado tan chulo. Gracias. Eh, pues yo lo he vivido bastante bien. La verdad que he sido muy afortunada porque he estado en un sitio tranquilo, sin mucha gente alrededor y conviviendo con mi pareja, que estábamos como muy tranquilos. Entonces, por ese lado, muy bien. Y luego a nivel así interno de emociones y cosas, pues montaña rusa. Unos días estaba tan feliz y otros días estaba pues tan triste, la verdad. He tenido de todas las emociones. Es verdad, qué curiosa. Cuando a mí me ha pasado igual y muchas de las personas que he preguntado, siempre, muchas de ellas han dicho esto de la montaña rusa y no sabemos por qué. Yo creo que un poco del miedo, ¿no? La incertidumbre y no sabías, ¿no? A dónde va todo. Pero bueno, me alegro que estés bien y que has estado bien de salud. Y ahora para todos mis seguidores, para toda la gente que nos estás viendo, que no te conozcan, si les puedes contar un poco tu trayectoria, cuando nace esta pasión por la música y por el arpa. Bueno, pues por la música yo creo que, ¿no? En el momento en el que naces y te van pasando una serie de cosas y tú como que reaccionas de una manera, pues ahí es donde empieza, ¿no? Todo lo que, tus pasiones. Y en mi caso, pues con la música, yo desde pequeñita como que pedía, ¿no? Lo pedía, quiero hacer música, quiero hacer música. Y empecé con la guitarra, con estudios profesionales de guitarra en el conservatorio y, y bueno, luego pasaron los años y acabé el grado profesional este que son como 10 años estudiando y sí, la carrera así académica de música es de las carreras más duras y menos, o sea, y que después te dan menos con seguridad. Claro. Es muy duro. Y, y encima están como muy enfocadas a una única salida en música, que al final es ser solista en una orquesta o algo así, pero no están tan encaminadas a que tú a lo mejor te busques tu camino y seas tú creadora o creador. Pero bueno, yo tuve la suerte de que un día estuve 2 años trabajando en Málaga de maestra de música y el último año, pues un día paseando por Málaga me encontré a un arpista tocando en la calle.
y ya está. Está. Y ya ahí... ¿Cómo se dice? Love at first sight, ¿no? Amor a primera vista. Amor a primera vista. Una cosa, me quedé ahí como... o sea, me quedé paralizada y hasta que no acabó, no me pude mover. Hasta que no acabó la pieza, no me pude mover de ahí. Estaba llorando y la gente pasaba por delante, pero para mí es como que se paró el tiempo ahí. Y ya, y hace como 5 o 6 años de esto, o más, ya es que ni me acuerdo. Como que la noción del tiempo a partir de ahí, casi que la he perdido un poco. Qué O sea, he ido bonito. trabajando y haciendo cosas, pero no sé, han pasado así como muchos años de muchos cambios, de muchas vivencias, de muchos retos. Y entonces ahora, pues no sé, sigo ahí como en una burbuja de amor, no sé. Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, cambiaste, ¿no? Habías estudiado guitarra y decides estudiar lo que es el arpa, ¿no? Cuéntanos un poco de esa Sí, transición. sí, pues yo la guitarra la tenía un poquito abandonada, la verdad, porque como no me dediqué a ser solista, digamos, así de guitarra clásica, pues te quedas así como diciendo, bueno, pues no sé qué tocar. Ahora, ¿qué hago? Y allí en Málaga sí que conocí a gente y me solté bastante, ¿no? Con la guitarra a tocar pues acordes, a tocar canciones. Y cuando encontré el arpa, pues un poco como que trasladé, digamos, esta vivencia más de libertad, ¿no? De libertad a la hora de hacer música, pero la trasladé a mi comienzo con el arpa. Y era todo muy intuitivo, como que trasladaba, ay, como que trasladaba, pues, la técnica que tenía de guitarra, ¿no? Al arpa, muy dejándome llevar y haciendo canciones de cosas que me pasaban. Y, y bueno, Qué empecé con un arpa celta y después, pues poco a poco, a través de cursos que iba haciendo en verano, pues me encontré con el arpa medieval, me encontré con el arpa barroca y bueno, y ahora me quedé con esa, sobre todo, con el arpa barroca española. Y nos puedes contar la diferencia, porque claro, yo no sabía, me imaginaba que había diferentes tipos de arpa, pero no sabía que había tantas. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de la arpa que tú utilizas? ¿En qué se diferencia una arpa clásica? Sí, pues el mundo de las arpas yo también fue un descubrimiento. Yo pensaba que existía un arpa y ya está. Pero piensa que es el instrumento más antiguo con el Claro. que se acompañaban para cantar. Entonces, hay toda una historia de las arpas inmensa de la que yo sé poquísimo en realidad. El arpa que yo tengo es una arpa barroca española, que es así. Y la diferencia más grande, bueno, tiene dos diferencias muy grandes respecto al arpa de concierto que se suele ver en una orquesta. Una es que en vez de una fila de cuerdas, tiene dos. No sé si se ve por ahí, Sí, pero sí, sí, se es ven que están como como que pintadas, esto es una ¿no? fila y eso es otra. Y entre ellas dos están cruzadas para poder tocar cualquiera de los lados con ambas manos, por aquí o por aquí. Y la de concierto, por ejemplo, solo tiene una fila. Vale. Y y la otra diferencia son los pedales. El arpa no sé si me voy a liar mucho, pero lo voy a intentar No, explicar es así que no como sabía que había sencillo. pedales. Ahora me ha dicho pedales, digo, ¿pedales? Claro, que yo, ignorante total, lo siento. No, es que si no lo has visto, o sea, quiero decir, si no lo has visto de cerca y no es muy habitual haber visto un arpa de concierto de cerca, no lo sabes, es así. Claro, claro. Y pues el arpa de concierto tiene 7 pedales a lo que es abajo de la caja y estos pedales lo que hacen es modifican, digamos, la tensión de las cuerdas. Entonces, hay un pedal para todas las... ¿Cómo? Como ¿Cómo las es? mías. Es igual. Los No tan pedales, no, brusco. no lo voy a enseñar. No la modifica tan brusco, es como una modificación más pequeñita, pero sí, algo así. Entonces, claro, mientras que tocas vas, ¿no? Ajustando la tensión para que suene algo diferente, ¿no? Algún sonido, Eso es. wow, wow, Es como para impresionante. hacer... Uy, Me encanta. perdón. No, no, me encanta, me encanta.
Es que aquí esto de home, adaptarse a lo que hay, No, es lo que hay. se trata de esto, de los desastres. Mira, mira, ya se está el chiringuito. Mira, ya, se me ha caído, ya. ¿Ves? Otra vez. Madre mía. Yo creo que ahora ya no se va a caer. Vale. Vale, ya. Ah, Vamos a ponernos serias. Vale. sí, Entonces, pues lo que hacen este cambio, o sea, es así para hacer una imagen general de por qué dos filas de cuerdas, por qué una, por qué pedales, por qué no pedales. Las teclas blancas o sea, el piano, te lo imaginas, ¿no? Así como es. Tienen teclas blancas y teclas negras. sí. Pues digamos que el arpa de concierto representa en sus cuerdas las teclas blancas del piano. Vale. Únicamente. Y con Únicamente. los pedales se inventan las negras. Va Wow. modificando las negras. Por decirlo de Parece alguna tan manera, creo que fácil. Toda la vida parece tan fácil como haces y ya está. Y no, ya, yo sé que no, pero madre mía, ya lo sé. Si 10 años estudiando guitarra, pues imagínate un arpa y con lo que me estás contando, impresionante. y este arpa pues no tiene pedales porque no le hacen falta, porque este arpa ya tiene por un lado las teclas blancas y por el Vale, otro las negras. Entonces, vale. como que lo tienes todo ya, tienes la dificultad de que hay más cuerdas por en medio, pero no tienes que estar pensando en los pies, por ejemplo. Claro. Sí, si no eres muy coordinada, pues Sí, me sí, encanta. sí, es complicado. Madre Complicado. mía, madre mía. Bueno, además de ser artista, eres cantante, que he visto varios vídeos tuyos que creo que son de tus propias canciones, de tus propias historias, que haces unos vídeos preciosos. Cuéntanos de cómo surge esto, porque me imagino primero es el arpa, después ya, ¿no? Empiezas, o el canto siempre ha formado parte también de tu vida, porque tienes una voz preciosa que espero que ahora nos puedas tocar y cantar algo, pero cuéntanos un poco esa otra transición a los vídeos, esto con historia, que tiene mucha alma. Ay, muchas gracias y me alegro que te gusten. Pues bueno, cantar, yo recuerdo que cantaba siempre. A mí de pequeñita siempre me gustaba, iba mucho a los karaokes y mi ¡Ah, cumpleaños lo celebraba en el karaoke porque me qué encantaba bueno! cantar. Sí, sí, sí. Y, y siempre lo he vivido de una manera muy libre, aunque he tenido una época de estudiar canto lírico, canto Ajá. operístico con profesores particulares y ahora mismo estoy haciendo el grado superior de música de canto. Aquí Madre en mía. Barcelona No estoy paras. como más orientada, no, o sea, ya cuando, bueno, yo creo que nadie para nunca, ¿no? O sea, Es verdad, me encanta, esto es es verdad. un no parar. Ahora estoy aquí. Sí. Entonces, lo de la voz, pues para mí es un descubrimiento constante. Yo cada día me encuentro cosas en la voz distintas que están totalmente relacionadas con cómo me encuentro, con cuánto confío o desconfío de mí, del mundo. O sea, cada paso que doy a nivel personal y a nivel psicológico y a nivel de alma, ¿no? Todo eso me lo veo reflejado en cuando voy a cantar. Estoy estudiando técnica, ¿no? Que hay una técnica para tú controlar la voz, pero aparte, ¿no? Hay un entramado ahí psicológico muy fuerte que nadie más que una misma lo puede entender, ¿no? O lo puede percibir. Y yo creo que es lo que hace Y eso bonito una voz, porque una voz técnica, es como yo soy bailarina y siempre lo digo, una bailarina sí, técnica es muy bonita, pero una bailarina que mejor que no sea perfecta, pero tiene ese alma, esa pasión, que creo que eso que tienes tú en la voz, eso que da ese toque especial. ay, muchas gracias. Bueno, la técnica hace falta, ¿eh? La técnica también me ha dado, te da como una confianza, ¿no? Para atreverte a muchas cosas. Y bueno, lo de las canciones, pues empecé muy al libitum, por decirlo de alguna manera, sin tener ni idea de... No, yo no empecé como con un objetivo de quiero hacer este tipo de música y así y con esta estética, no. Yo empecé pues estaba ahí en Málaga y me pasaban, yo qué sé, estaba como muy conectada con el mar, pues canciones del mar como si el mar fuera mi casa, cosas así. Y poco a poco
con ayuda también de personas, angelitos, ¿no? Que se aparecían en mi vida y digamos como que me ponían en situaciones en las que yo tenía que mostrarme. Y, y entonces todo esto me llevaba pues a aprender cosas que después quería como relatarlas en una canción a mi manera, a la manera que me salía, sin... Bueno, evidentemente con referentes, todo el mundo tiene referentes artísticos, pero no, bueno, yo al menos no intento hacer, ay, es que quiero hacer esto, como esta persona, que es inevitable, que me parezca a alguien, pero que no es la intención, ¿no? Siempre voy ahí como pensando en dejar salir Claro, lo que... claro. Es muy bonito porque es como lo digo, los vídeos, bueno, está en tu web y me imagino que los seguidores podrán ir a verlos. Es como una historia, y no solo la música bonito, la letra de la música, tu voz y el entorno y todo eso. ¿Quién tienes ayuda o eso es tú te lo imaginas todo? Quiero que este vídeo sea así, porque hay un trabajón y es muy bonito. Parece como una mini película así en breve, todo así súper bonito que me he quedado. El otro día estuve viendo todas y digo, qué bonito. ¿Quién te surge a ti todas esas ideas? Me alegro mucho de que te gusten, la verdad. Sí que llevan trabajo Mucho. y claro, la idea de hacer el vídeo me surge a mí, sí, pero luego es verdad que, claro, yo de técnica de cámara, ¿no? De las cosas que se pueden hacer, de las que no, de lo que va a quedar bien o no, no lo sé. Pero yo sí que me imagino la historia. Por ejemplo, el videoclip de Ángela, Me encantó. Qué esa bonito. historia sí que no, la historia, lo que quería relatar en el videoclip, sí que lo pensé yo, hice el guión y luego hubieron aportaciones de la persona que me grabó, Víctor, que es un artista, tenía una paciencia infinita y tenía muy buenas, pues eso, a lo mejor yo le describía lo que quería y él como que me daba, digamos, las herramientas de, pues esto, si lo hacemos así, así y así, va a quedar bien. Se va a conseguir eso que me estás contando, ¿sabes? Claro, claro. Pero Una sí cosa es es algo en la mente y otra cosa es plasmarla, que eso es muy difícil. Tú a lo mejor tienes una fantasía y después a la hora de plasmarlo no es exactamente lo que pensabas, pero yo creo que en tu caso parece que sí, que era exactamente lo que tú tenías en mente. tal Que, cual. Fue un milagro poder. Además, el de Ángela, como que las quiero mucho porque las dos Ángelas que aparecen son ellas, son las que me dijeron, no, me dijeron sin decirme nada, haz una canción. Porque, no sé, les veo así una cosa tan bonita que me salió a hacerles una canción. sí, precioso, precioso. Pues ahora nos podrías tocar algo, cantar algo, no sé si te Sí, apetece, si pues quieres. claro que me apetece. Me apetece un montón. Pues había pensado en cantar, creo que voy a beber un poquito de agua, porque estoy Vale, así vale, sí. como cansada, pero voy a cantar una canción que es uno de los videoclips que están colgados, que se llama Ojalá, También he escuchado. y bueno, es un canto a la esperanza de que todo vaya mejor. Qué Y este bonito. Ojalá, bueno, está grabado en el primer disco que tengo de canciones propias, que se llama Semillas, y que lo grabé junto a Manolo López, que es un contrabajista que he conocido aquí en Barcelona y que me ha ayudado mucho también a comprender cuál es, digamos, como mi manera de decir. Me ha ayudado mucho, ¿no? Es un ángel, de estos angelitos que te contaba, pues él es Sí, uno. qué bonito, qué bonito. Vale. Ay, qué emoción, qué emoción. Yo me pongo aquí como si estuviera. Yo con mi arpa, chicos, mientras que ella bebe agua, yo voy a afinar mi arpa. Va a ser que Bueno, no. esto es con el audio del móvil, pero yo creo que llegará Pero bueno, lo te importante, agradezco ¿no? mucho, te lo agradezco mucho. Ay, qué emoción. Me preparo aquí como si estuviera en un concierto.
ojalá hoy me pidas venirte conmigo a la luna y ojalá este canto te abrace como tú necesitas. Ojalá que la vida que falta sea vida mejor que la que se nos pasa entre prisas y ansias por la vida mejor que nos falta. Ojalá hoy se acaben los días sin sueños cumplidos y ojalá este canto acaricie tu llanto perdido. Ojalá que la vida pasada quede atrás y mirar lo que ahora es el agua de la vida pausada que cambió sin oír la llamada. Ya no quiere más oscuridad, solo quiere luminosidad. Ya no tiene ganas de llorar, solo tiene ganas de cantar, cantarle al bien, cantarle al mal, cantarle a lo que vendrá, cantarte a ti, cantarme a mí, cantarle a todos igual, cantarle al bien y al mal y a lo que vendrá, cantarte a ti, a mí y a todos igual. Ojalá hoy se acaben los días sin sueños cumplidos y ojalá este canto te ayude a sanar las heridas. Ojalá las heridas pasadas cierren pronto el canal que desangran el alma y que irritan la calma por un monstruo que ya no hace nada. Ojalá hoy se escapen los miedos por un túnel de amor. Y ojalá que mañana también haya un túnel de amor para nuestra canción. Y cantarle al bien, cantarle al mal, cantarle a lo que vendrá, cantarte a ti, cantarme a mí, cantarle a todos igual, cantarle al bien y al mal y a lo que vendrá, cantarte a ti y a mí y a todos igual. Cantarte a ti, cantarme a mí, cantarle a todos igual. Qué bonito, Alba, de verdad, qué bonito, me he emocionado, es tan bonito para mí, el arpa es yo creo que mi instrumento favorito y tu voz y todo, la letra, eso es lo que digo, que es un completo, gracias por este regalo, de verdad, que es precioso, precioso. Muchas gracias. ¿Dónde te puede, mi próxima pregunta era, ¿dónde podemos verte actuar? ¿Qué proyectos o qué eventos tienes para el futuro para que la gente no te pueda seguir o pueda a lo mejor ir a verte algún día?
Ay, pues ahora está la cosa complicada, ¿eh? Lo sé, lo sé. Se mezcla el estar como saliendo a nivel de, ¿no? de carrera artística, estar así como saliendo con esta situación tan extraña. Claro, claro. Pero, pero bueno, en Alicante, este viernes, el próximo viernes, o sea, mañana no, el 17 de julio, Ajá, voy a estar en el Taller Tumbao, que está en Benalúa y es como un centro cultural donde hacen muchísimos conciertos ajá. y bueno, hay limitación de X personas, pero es el más próximo. Ay, vale, pues eh, apuntado, yo me voy a apuntar ya. Ya me dices dónde, me apunto ya. Pues eso, 17 de julio en el Taller Tumbao, a las 8:30, sí, será. Genial, genial. Y nada, me imagino que más videoclips, más, veremos más de ti. Ese es el principio, lo sé. Eh, Mm. que me encanta, de verdad, que una alegría de una amiga, ¿no? En conjunto nos puso en contacto y me alegro muchísimo de haberte descubierto, de haberte conocido. Eres una persona muy, muy especial y de verdad que te deseo todo lo mejor. A mí me apasiona lo que es la música, el arte y te apoyo en todo y ojalá que todo esto cambie para que los artistas podáis volver a los escenarios y la gente pueda disfrutar de todo lo que hacéis. Ay, pues muchas gracias. La verdad es que es una suerte también que tú existas. Porque sí, porque se nota que, bueno, que te gusta conocer lo que hacen las personas que están cerca, ¿no? Que están muy cerca y a veces vemos más, pues las grandes, ¿no? Las personas que a lo mejor están muy lejos de ti y luego personas que tienes al lado y que hacen cosas hermosas, pues no las valoras, ¿no? Y Claro, tú yo estás como haciendo eso y es empecé súper este programa, bonito. yo pensé, jo, tengo tantos amigos y no conocidos que tienen tanto talento, aunque sea, todo el mundo tiene un talento y creo que es importante no difundirlo y que la gente os conozca y lo que no hace falta tener 1 millón de seguidores, es un poco poder tener experiencias y amistades y ya está. Y el resto creo que sobra. Así que te lo agradezco de corazón por tu tiempo, por el esfuerzo, porque ayer lo intentamos hacer y no pudo ser y lo hemos conseguido porque ayer no teníamos buena conexión. La dije, no, yo quiero que se salga perfecto porque quiero que todo el mundo pueda escuchar tu voz y pueda escuchar ese arpa. Así que agradezco por hacer el esfuerzo y sé que estás con ensayos y estás con todo de regalarme esos 30 minutos. Así que muchas, muchas gracias. Nada, Bueno, con ganas de conocerte en persona. sí, sí, a ver si en la semana que viene podemos vernos. Y si no, seguro que nos conoceremos en persona. Pues nada, a todos muchísimas gracias por vernos. Alba, te doy un beso muy, muy grande y disfruta del resto del fin de semana. Adiós. Igualmente, muchas gracias, guapa. Nada, adiós. Chao.